Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo cordial. La Cámara de Comercio de Cúcuta, desde la Mesa del Sector de la Salud, ha creado este espacio para conversar y exponer sobre la cuarentena como una oportunidad de crecimiento, una aproximación psicológica, donde conoceremos detalles de lo que está sucediendo a nivel emocional en el ser humano y esas estrategias de autocuidado que nos pueden ayudar a vivir de una manera saludable en estos tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Consideraciones que sin duda debemos tener en cuenta y hacer visibles hacer visibles a nuestro tejido, para nuestro tejido empresarial. Desde la Cámara de Comercio, la más cordial bienvenida a todos los participantes, asistentes y nuestros profesionales. Vamos a hacer de una manera breve, a contarles de manera breve cómo va a ser la metodología de este espacio. Queremos que para asegurar el contenido de la sesión, explicarles a todos ustedes que durante el tiempo establecido, que no va a ser mayor a una hora, solo se permitirán pequeñas interrupciones, como cuáles. Digamos, si se puede repetir esa parte que de pronto no se escuchó, o si tenemos contenido, o digamos, se está proyectando algo en la pantalla, si no se logra ver, ¿sí? Y el resto de dudas o preguntas las resolveremos al final de la sesión, que daremos unos minutos para eso con nuestros profesionales especialistas. Las preguntas agradecemos, las manifiesten a través del chat, con su nombre o empresa que representan y correo. Las respuestas a esas preguntas tendremos un tiempo máximo de 2 o 3 minutos y las manifestaremos en orden cronológico, y a su vez tratando de que no se repitan, ¿sí? Para aquellos interesados en reforzar esta información, este webinar será grabado y posteriormente socializado a través de nuestras redes y enviado ese link, porque queda montado en YouTube. Ese link será enviado a los correos que ustedes escribieron en ese link de inscripción. Y por último, y no menos importante, les agradecemos respetuosamente cerrar sus micrófonos y cámaras para establecer una comunicación nítida, ¿vale? Sin más preámbulo, yo quiero ceder la palabra a nuestros especialistas, que en el espacio del día de hoy nos acompaña la doctora Jimena Cárdenas Acevedo, psicóloga de la Clínica Sistémica de la Universidad Javeriana, terapeuta transpersonal, terapeuta gestal, consteladora familiar del Instituto de Psicología Humanista y Transpersonal, con maestría en Mindfulness de la Universidad de California y con especialización en terapia corporal basada en Mindfulness. Y nos acompaña como moderador, que hace parte de esta mesa de salud y con quien hemos venido trabajando todos estos espacios, el doctor Marcelo Leonardo Quintero, cirujano general subespecialista en cirugía torácica, director científico de Intórax y Nortórax y docente universitario. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a la Cámara por permitirnos darle continuidad a esta idea de que podamos resaltar la norte santanderidad en salud. Es importante compartir con ustedes todos esos espacios y sobre todo con todos estos protagonistas que están acá en Cúcuta, están en norte de Santander y que siempre día a día están trabajando para ofrecer un mejor servicio. Hoy me siento muy feliz de poder compartir este espacio con la doctora Jimena, la cual le doy la bienvenida. Gracias, Jimena, por acompañarnos hoy. Quiero, antes de que comencemos en el tema que nos vas a profundizar, pues contarles a los asistentes el proceso de este espacio que hemos creado, de estas mesas en salud que se han transformado en estos webinars, producto de una situación que nos ha llevado a todos a cambiar nuestro estilo de vida, a cambiar nuestra perspectiva de vida, nuestros trabajos, a salirnos un poco de nuestra zona de confort, y cómo hemos ido evolucionando desde hacer una información general para todos los empresarios, su familia, los asistentes de qué estaba pasando en la pandemia en Cúcuta, después de enfrentarnos qué estaba pasando con el paciente pediátrico, el niño, con el paciente ginecológico, o sea, con la mujer, y después ir un poco más a profundizarnos en la parte de humanización en la atención en salud. Hoy estamos ante un escenario que no está muy lejano de esto, que se llama la salud mental. ¿Qué es la salud mental, Jimena? ¿Qué estamos hablando de salud mental cuando lo decimos? ¿A qué nos referimos? Ya te cuento qué es salud mental, Marcel, pero primero quiero darte las absolutas gracias antes de comenzar a hablar de salud mental a ti
porque no sabes lo especial que es para mí esta invitación. Primero porque te aprecio profundamente, porque valoro el ser humano que eres, la calidad de profesional. Para mí es un honor estar conversando contigo de estos temas. De verdad, Marcel, muchas, muchas gracias. Segundo, la cámara para mí es algo muy especial, Marcel. Mi papá hace 30 o 40 años, no sé, hace mucho tiempo fue presidente 2 veces de la Cámara y a mí todo lo que tiene que ver con la Cámara de Comercio me toca la entraña. Y tercero, pues me encanta hablar de estos temas, esto me apasiona y poder dar información, dar recomendaciones, poder tocar el corazón de los seres humanos es lo que hago y a lo que me dedico. Entonces, pues quiero contarte antes de hablar de salud mental que estoy muy contenta, que para mí es especialísimo poder estar conversando contigo y con todas estas personas que de alguna manera están conectadas con la Cámara de Comercio acerca de estos temas. Muchas, muchas gracias. De verdad que es un honor para mí este espacio. Entonces, bueno, empecemos entonces, ¿no? Sí, no, me sorprende mucho. Creo que el sentimiento es compartido. Lo que hace fuerte un grupo de trabajo y lo que la Cámara de Comercio quiere transmitirnos es crear un escenario de muchas áreas de la salud que tenemos muy bien desarrolladas, fuertes, que la comunidad de pronto las desconoce, y poder estar trabajando en un grupo creo que es el escenario Claro. que tenemos que lograr, ¿no? Nosotros, la vida nos ha permitido conocernos en ambientes personales y laborales, y creo que hoy estar en esta plataforma para poder compartirla con todas estas personas que están conectadas, pues también me hace muy feliz. ¿Qué es la salud mental, Jimena? Bueno, yo quisiera comenzar como poniendo en contexto el concepto que tiene la OMS de salud en general. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino es un estado completo de bienestar, tanto físico como mental como social. Entonces, esto supone que hablar de salud mental es hablar de un estado de bienestar integral, que por supuesto afecta la manera como vivimos, como pensamos, como sentimos, como nos relacionamos con el mundo. Colombia, Marcel y todos los que me están escuchando también tiene un concepto interesantísimo acerca de la salud mental y dice que es un estado dinámico donde los sujetos individuales, colectivos, despliegan todos sus recursos cognitivos, comportamentales, emocionales y nombra hasta espirituales para tener una vida de calidad. Esto reafirma lo que dicen los expertos, que hablar de salud mental no es lo opuesto a hablar de enfermedad mental, porque mucha gente puede no estar diagnosticada, puede no tener un cuadro clínico y sin embargo no gozar de salud mental. Entonces, cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando de algo que se tiene como una meta que se logró, sino que estamos hablando de un proyecto, Marcel, que se construye cada día, un camino que se transita con conciencia, un proceso diario donde yo intento ser un mejor ser humano, crecer como persona, construir mi paz interna y la felicidad en relación con los otros. Por supuesto, va más allá de conductas, comportamientos, un hacer específico, tiene que ver con creencias, con percepciones, con cogniciones que definitivamente me hagan ver un mundo mucho mejor, un mundo más tranquilo, con relaciones sanas, relaciones propositivas, equilibradas y claro, un hacer que tenga sentido, un hacer que me haga sentir útil, que sirvo a la humanidad. Todo eso es salud mental. A eso nos estamos refiriendo esta tarde, a todo ese complejo que se interconecta y en ese interjuego de todos esos factores, finalmente yo soy feliz y hago feliz a los otros. Cuando yo estudiaba medicina, tuve la Sí. oportunidad de hacerlo en la Universidad Javeriana. Era impresionante en las ciencias básicas el énfasis que nos hacían en todo lo que era psiquiatría o enfermedades mentales, ¿sí? Tal vez no lo entendíamos, tal vez en formación médica veíamos como que era un requisito y bueno, salíamos con muchos conocimientos. Luego vino el proceso de empezar a ejercer esta profesión y yo te puedo decir hoy en día que el tema de salud mental es para mí algo que me impresiona, porque
yo puedo tener pacientes con enfermedades muy graves, como cáncer o enfermedades terminales, que no necesariamente son cáncer, y verlos con su estado mental también, que realmente eso los jala a que la enfermedad se vuelva secundaria. Claro. Como puedo tener pacientes que realmente no tienen nada, pero algo les está pasando allá en su mente que hacen que sean pacientes que se ven más enfermos de lo que realmente están. Entonces, creo que ese es un ejercicio que ya también estoy aprendiendo, y pues hoy qué mejor que tenerte para poderlo aclarar mucho más en manos expertas. En este Pero momento, Marcel, perdón que te interrumpa, pero se te nota la humanidad. O sea, esto que me estás diciendo, lo viste ya y traspasaste simplemente la mirada médica y estás viendo seres humanos. Y eso se te siente cuando uno contacta contigo. sí, y es algo que, pues, para las personas que comparten con nosotros tenemos que trabajar todos los días, ¿sí? Exacto, Porque no porque exacto. lo haya entendido hoy quiere decir que mañana lo tenga claro. O sea, cada día es un reto, cada despertar es una experiencia en la humanización, como hablábamos en el webinar pasado con el doctor Sí, Arias, que estuvo fantástico, sí. y un saludo para él. Y hoy hablar un poco más de ese escenario de cada uno de nosotros que tiene que humanizarse, pues es un gran reto. Yo creo que para ninguno de nosotros es ajeno el momento de pandemia que estamos viviendo con la pandemia COVID-19 y con todo lo de la cuarentena y toda esta presión de aislamiento. ¿Qué es lo que a ustedes les preocupa en general en salud mental de esta situación? Como dices, es un momento de crisis, es un momento inédito, nadie estaba preparado para esto. Y cuando la supervivencia se pone en jaque, y no estoy hablando solamente de la supervivencia física, sino también estoy hablando de la supervivencia emocional, mental, económica, de nuestros sistemas gubernamentales, de las estructuras donde nos parábamos, que creíamos tan seguras y vemos que son tan débiles, pues por supuesto cuando todo esto se pone en peligro, hay una emergencia, y cuando digo emergencia es que sale a la superficie toda una serie de correlatos mentales, psicológicos, de trastornos de salud mental, de problemas de salud mental, de eventos de salud mental que nos preocupan mucho. Y realmente lo que queremos es ofrecer estrategias que nos hagan vivir o enfrentar este momento de manera adecuada. Esa es nuestra preocupación, poder dar todos los caminos que hay de autocuidado mental para poder vivir este momento bien vivido. Si hablamos un poco de lo que son problemas, eventos, situaciones, ¿cómo podemos diferenciar? O sea, ¿existe una Sí, diferenciación o cómo podemos contarles y contarme cómo podríamos clasificar esas situaciones que afectan la salud mental? tienes razón, es una muy buena pregunta y creo que es importantísimo hacer la diferencia porque así nos vamos un poco como identificando qué es lo que sucede. Un trastorno de salud mental es una alteración, ya sea cognitiva, emocional o comportamental, que afecta mi funcionalidad. O sea, no me deja seguir el curso de mi vida normal. Un problema es menos severo, igual tengo un cuadro clínico, pero puedo seguir con mi vida si estoy bien tratada y es mucho más corto en el tiempo. Ahora, eventos de salud mental es una emergencia, como decía ahorita, es un brote de síntomas o de un síntoma psicológico, tristeza, ansiedad, angustia, estrés, insomnio, cansancio, mucho cansancio, que son síntomas aislados o en un cuadrito y que están conectados con un evento estresante, o sea, que tienen como causa un estresor. En este momento, ¿quién no ha tenido eventos de salud mental? Yo creo que todos, en este momento, conectados a la pandemia, todos hemos sentido que nuestro sueño está distinto, que estamos estresados, que nos sentimos a veces demasiado angustiados por el futuro. Entonces, de alguna manera, pues todos hemos experimentado lo que es un evento de salud mental. Bueno, existen algunas condiciones para que algunos pacientes sean más susceptibles de trastornos de salud Claro. mental que otros, o qué personas, por ejemplo, yo hoy pienso y yo te confieso que hoy no soy nada más que otro espectador más que tenga una cantidad de dudas y el estar en este momento como personal de salud enfrentando situaciones mías, situaciones de mi trabajo y situaciones familiares,
me confrontan todos los días. ¿Quiénes podríamos o podrían ser las personas más susceptibles de tener trastornos o condiciones de salud mental? Realmente todos. Todos somos susceptibles a tener o un trastorno, o un problema, o un evento. Ahora, eso depende de un interjuego de las condiciones genéticas, congénitas, biológicas, de nuestra historia de vida. Esto que acabo de nombrar nos condiciona, por supuesto, pero lo más importante, Marcel, es cómo nosotros nos autodeterminamos y construimos nuestro presente. Eso que tú decías, es un camino que se transita día a día, es un proyecto que se construye. No es algo que ya está hecho, no es algo que ya se me dio y ya lo conseguí. Es un trabajo diario. Y en ese interjuego de estas condiciones, donde lo más importante es lo que yo hago con mi presente, en ese momento depende quiénes tengan un nivel u otro nivel dentro de la enfermedad mental o dentro de las condiciones mentales. Bueno, y yo a veces creo que cuando empezamos a tocar esos temas de salud y tenemos personas expertas y nos hablan y nos definen, siempre he pensado cómo traemos eso a nuestra región o a nuestro país o a nuestra zona, ¿sí? ¿Tenemos algún dato de información de cómo es el comportamiento de la salud mental en Colombia o en la región? Sí, Marcel, datos que pueden generar un poco de alarma, ¿no? La OMS está alarmada, pero yo más allá de la preocupación creo que nos tienen que inspirar a este trabajo del que tú y yo estamos hablando. 450 millones de personas en el mundo tienen trastorno mental. En Colombia el 40%, eso quiere decir que 2 de cada 5 colombianos podemos llegar alguna vez en la vida a tener algún problema de salud mental, con una prevalencia muy similar entre hombres y mujeres, aunque hay una tendencia a que las mujeres sufren más de depresión y ansiedad y los hombres un poco más como de ira, consumo de sustancias, estrés, ¿no? Esos datos son muy importantes, pero a mí me preocupan un poco más lo que está pasando en este momento, o es algo que me llama mucho la atención. Profamilia hizo un estudio que acabo de leer hace poco en compañía de una universidad de Londres, donde dice que el 75% de la población en Colombia se ha visto afectada por la pandemia, con unos datos muy interesantes. El 58% ha tenido algún síntoma de ansiedad, el 52% de depresión, cansancio, mucho cansancio, y eso tiene que ver con mucho estrés, y sentimientos de vulnerabilidad en términos del estado de ánimo, entonces ira, rabia, irritabilidad. Entonces, por eso es que se ha presentado tanta violencia intrafamiliar. Ahora, una buena noticia, pues buena entre comillas, pero en Cúcuta, la Opinión sacó un estudio que el 48% de la población cucuteña tiene problemas en este momento, durante el COVID, de problemas de salud mental. Eso quiere decir que la incidencia en Cúcuta fue menor, del 75% del resto del país al 48% en Cúcuta. Por supuesto, es una cifra alta, pero eso nos habla bien de los recursos de afrontamiento que tenemos los cucuteños, quizás por tanta vivencia de tantos problemas en la región. Sí, y también pues todo este tema de información y de base de datos tiene muchas variables. Pero por ejemplo, mira qué interesante que tú nos compartes información local, ¿no? Yo creo que es un gran compromiso que tenemos todos los actores en salud de ver cómo realmente hacemos nuestros números o hacemos nuestras cifras. Yo no estoy diciendo que un paciente sea un número, pero sí debemos hacer nuestra información, porque muchas veces nos basamos en informaciones de Estados Unidos, de Europa, para tomar decisiones locales, desconociendo un poquito nuestra realidad. Lo que tú nos cuentas de que de pronto el cucuteño, que pues yo soy un cucuteño putativo, ni más faltaba, uno se curte aquí, se curte con toda esta situación social, migratoria, toda esta situación fronteriza que es bastante compleja, pues hace que uno pues adquiera, digo, no sé, y la experta eres tú, mecanismos de defensa para tratar de salir un poco más fuerte de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que es importante poder trabajar en esto. Sé que tú no eres indiferente al tema, pero sí quiero también que todos los asistentes a este webinar sepan que hay muchos grupos, como en el caso tuyo, que estamos trabajando en producir información en salud local,
que lo que va a hacer y se va a reflejar es el poder tomar medidas locales. Eso es muy importante. Hablabas un poquito de los efectos del COVID y tal, en la salud mental, en lo que está viviendo la persona en este momento de pandemia, pero como tal la enfermedad genera afección del sistema de la salud mental como causa biológica, o es simplemente relacionada con la ansiedad y demás. Sí, pues psicológicamente, cuando yo hablo de la emergencia de síntomas, pienso que psicológicamente ha habido tres grandes escenarios psicológicos que han emergido a raíz de la pandemia. El escenario del estrés, y ahí podemos meter en ese mundo todo lo que tiene que ver con desvitalización, desmotivación, cansancio, irritabilidad, sentir una preocupación excesiva por el futuro. El mundo de la ansiedad, con todos los síntomas de los procesos ansiosos, pero también la fobia a enfermar, los trastornos de pánico, las angustias, los desasosiegos, estas palpitaciones inespecíficas. Y el mundo de la depresión, que tiene que ver con desmotivación, desvitalización, mucha tristeza, mucha sensación de soledad, que tiene que ver con todo el tema del aislamiento. Digamos que esos son los tres mundos que en este momento más nos invitan a trabajar por la salud mental. Esto es lo que más nos consultan. Perfecto. Si nosotros miramos que nuestra sociedad, sobre todo la sociedad local, es una sociedad bastante heterogénea, no solamente cultural, étnica, pero también es una sociedad también que tiene gente joven, tiene niños, tiene adultos, Claro. tiene profesionales, tiene empresarios, tiene trabajadores informales. ¿Cómo podrías describirnos las diferentes manifestaciones psicológicas en estos tipos de grupos? ¿Existen diferencias? Sí, total. Yo describiría, mira, es que tú te me vas adelantando un poco en lo que voy pensando, que quiero decirles, y ahorita quería contar esto, y bueno, eres un alumno avanzado, entonces me preguntaste exactamente lo que me faltó un poco la pregunta anterior, y es que yo pienso que hay también, así como hay tres grandes escenarios, curiosamente hay tres grandes grupos que estamos enfrentando la pandemia de una manera particular. Todos tenemos ansiedad, depresión, estrés, digamos que eso lo compartimos todos, pero cada uno vive sus particularidades. Tendríamos como las personas que están en confinamiento, en aislamiento, en cuarentenados totales, ¿no? Las personas que desde el principio tuvieron que salir a trabajar, los transportistas, los de abastecimiento, de farmacia, hoy en día los sectores de las obras civiles, de la manufactura. Y también el tercer grupo es ustedes, los médicos y todo el personal de salud que está en primera línea atendiendo toda esta pandemia. Pienso que tienen sus particularidades estos grupos. Empecemos por el primero, que curiosamente hoy ha sido el día del 3. Tenemos tres subgrupos. Ahí están los niños y los adolescentes, ahí están los adultos y están los adultos mayores. Los niños y a los adolescentes es un grupo que a mí particularmente me preocupa mucho porque les cambió totalmente la vida. O sea, los niños no han podido volver al colegio, no han visto a sus amiguitos, no han podido volver a jugar, a hacer sus deportes, quemar toda su energía, comer la comidita del colegio, salir a los centros comerciales, comerse un helado. O sea, toda su actividad se vio reducida a cuatro paredes, ¿no? Y desde ese lugar, nosotros en una exigencia absoluta por las clases virtuales, porque esto, porque lo otro, cuando realmente la situación de ellos, que no pueden manifestar como nosotros, porque ellos en el lenguaje no son capaces de manifestar su emoción, es un grupo al que le tenemos que prestar atención. ¿Qué está pasando con niños? Con niños hay dolores en específicos, llantos, pataletas, resistencia a la clase virtual. Son niños que tienen involuciones, ya habían controlado, por ejemplo, los esfínteres, vuelven a hacerse chichi en la cama, tienen mucho dolor de estómago, de eso se quejan mucho las mamás, el niño tiene dolor de estómago y no le pasa nada. Entonces, ahí en el cuerpo y en sus comportamientos nos están manifestando de alguna manera el estrés de estar todo el tiempo en cuatro paredes. Los adolescentes, por su parte, se niegan rotundamente, muchos de ellos, esto lo he recibido mucho en consulta, a tener clases virtuales. O sea, una rebeldía total frente a la virtualidad en términos de la escolarización, consumo de sustancias, mucha exposición a redes, o sencillamente no siguen reglas, se salen, se encuentran con sus amigos.
Tenemos el grupo de los adultos que, para no ser repetitiva, ya lo describí: el estrés, el insomnio, la ansiedad, muchísima ansiedad. Quizás lo que más hay en este momento son procesos ansiosos, mucha dificultad con el aislamiento y la soledad. Eso es de los adultos. ¿Hay algún eco? Que yo siento un eco, perdón la interrupción. ¿Para ustedes está bien el sonido? Listo. Está perfecto. Bueno, y los adultos mayores, que la evidencia es que lo que nos trajo el COVID es que tenemos muchísimos adultos mayores viviendo solos. No sabíamos eso. Entonces me dice un adulto mayor el otro día por teléfono, porque ni siquiera nos pudimos conectar en una consulta virtual, ni por Zoom, ni por ninguna plataforma, porque no saben manejarlas. Por teléfono me decía: si yo no me muero del COVID, me voy a morir de la tristeza y de la soledad. Es que me hace muchísima falta poder abrazar a mis nietos, oír que gritan, invitarlos a comernos una pizza acá, ¿no? Entonces, preocupación, los adultos mayores, preocupación de ser infectados, de morir y de morir solos. O sea, no solamente de morir, sino no quiero morir ahogado ni quiero morir solo en un hospital. Preocupación por ser una carga. Por otro lado, esta redistribución de que a veces tienen que cuidar los chiquitos porque los papás tienen que ir a trabajar porque ya salieron y no saben cómo ayudarles con los temas virtuales. O sea, aquí hay una cantidad de temas muy, muy importantes que tenemos que atender. El segundo grupo, decía, los que están saliendo a trabajar, hay un gran miedo a infectarse y un miedo de llegar a la casa. O sea, de infectar al adulto mayor, a los chiquitos, miedo de montarse en los transportes, una cierta fobia social. Y el grupo más importante y el que hoy quiero prestarle una atención particular, porque me parece muy, muy difícil lo que están viviendo todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares, las personas de servicios generales, camilleros. Miren, es durísimo. O sea, además de todo el estrés de trabajar con el COVID, que ya de por sí es demasiado, es un estresor demasiado grande, ambientes laborales muy tensionantes, todo este andamiaje, los que tienen bioseguridad, los que no tienen, entonces la inseguridad de trabajar sin toda la seguridad necesaria, llegar a la casa, yo veía por una red social una médica diciendo: es la primera vez que no quiero llegar a mi casa, porque tengo mucho miedo con los míos. Y ahora la vela del ponqué, que me parece durísima, es la discriminación, este tema de las amenazas en las casas con sus familiares, que no se puedan montar a un transporte público. Ayer me contaba mi esposo que una enfermera conocida de él llegó a Home Center. Y en Home Center venía vestida de enfermera. En Home Center le pusieron el termómetro y le dijeron: tiene fiebre, no puede entrar. Y ella le dijo: tengo fiebre, déjame mirar cuánto tengo. No tiene fiebre. Volvió, se la puso: tiene fiebre, váyase, sálgase. Y no la dejaron entrar a Home Center. O sea, todo este tema de exclusión me parece absolutamente injusto, y que tienen muy pocos recursos porque tienen digamos, recursos de afrontamiento, de acompañamiento, de poderlos escuchar, porque tienen además jornadas laborales larguísimas, mal remuneradas. O sea, de verdad que cuando yo oía a un médico el otro día en el noticiero: no queremos más aplausos, queremos que nos digan héroes, queremos que de verdad sean justos, que sean buenas personas. Yo decía las dos cosas: por supuesto que los aplaudan, que son héroes, si podemos mandarles mensajes de agradecimiento, hagámoslos, pero realmente merecen respeto, merecen que todos nosotros tengamos una red de apoyo, porque de verdad no está siendo nada fácil enfrentar esta situación. Uy, creo que me extendí mucho, Marcel, qué pena, no sé, pero es que esto me mueve un poco el alma, me parece. Es algo que todos necesitamos oír, y de una experta como tú, es mostrarnos realmente tu visión, ¿no? Yo qué te puedo decir, yo creo que yo puedo estar en los tres grupos, ¿no? Porque hay un momento en casa activando o tratando de mantener el confinamiento voluntario, responsable con mi familia, que
que pues lo hemos tomado con mucha responsabilidad. Yo creo que el tema del aislamiento es un tema más que obligación, es un tema de responsabilidad. Claro, Creo que claro. en este momento, 2 meses después de haber comenzado este aislamiento, es donde estamos viendo que el esfuerzo ha servido. Yo creo que, no sé si la comunidad ha entendido que estar en este momento con los sistemas de salud disponibles, de tener números, que ni voy a profundizar en eso, que nos han permitido estar tranquilos, que la mayoría de la gente en el departamento está en casa, y los positivos o los que han tenido pruebas positivas se están recuperando en casa, pues es algo que nos debe motivar. Yo creo que eso tenemos que ratificarlo. Entonces yo he vivido el tema de la persona que está en casa aislándose, pero también me toca salir a trabajar, ¿sí? Y entonces me toca salir a trabajar, entonces cojo mi carro, paso por un lugar, me toca bajarme a echar gasolina, me toca hacer unas compras en el supermercado y empieza ese miedo que tú dices de que me voy a contagiar acá, y después me toca irme a un centro médico porque soy profesional de la salud, ¿sí? Profesional de la salud que me ha tocado estar en primera línea, como muchos profesionales todos los días, donde tengo que ver pacientes, donde tengo que evolucionar, donde tengo que hacer procedimientos todos los días en pacientes que necesitan de urgencia. Entonces, creo que yo quería como mostrarte el ejemplo de que esos 3 grandes grupos que nos describiste, pues sí lo estamos viviendo aquí en Cúcuta y es una realidad. Yo quiero compartirles a ustedes de pronto algo que he vivido mucho en la parte de salud. Y primero fue ese miedo de enfrentarlo, ¿no? Tener el miedo de que nos podía pasar algo, ¿sí? Después de que lo enfrentamos y aprendemos cómo hacerlo y aprendemos a protegernos, es como tenemos que creer en eso, porque si no creemos en la protección, pues no podemos ayudar a la comunidad y ejercer nuestro trabajo. Entonces, hemos aprendido a protegernos, y lo más importante es también, si nos protegemos nosotros, pues protegemos al paciente y protegemos a las personas que nos esperan en casa. Entonces, es como el ejercicio, pero algo que me ha llegado, me ha partido el corazón todavía hoy día, independientemente de la discriminación, que es indignante y que creo que nadie va a aplaudirla nunca, es sentir en cada uno de los lugares donde voy, a todo nivel, estoy hablando enfermería, auxiliar de enfermería, camillero, ese silencio, ese temor. Y creo que pues lo que hemos tratado muchos es tratar como de contagiarlos de buena energía, de positivismo, y de pronto de decirles, hombre, llevamos mucho tiempo haciéndolo de salud, lo venimos haciendo bien, esta es una nueva condición que nos lleva a aprender un poco. Y es como levantar ese ánimo, como esa arenga, como ese, vamos todos, como cojámonos de la mano, 1, 2, 3, sí se puede. Entonces, Red pues, social. eso ha sido como el escenario. Yo llego, paso revista en el hospital y llego a un piso y encuentro todo el mundo callado, y más si en ese momento hubo un paciente sospechoso, de pronto dio positivo y todos quedaban con la duda, ¿será que yo lo toqué? ¿Será que yo lo vi? Y es decirles, miren, todos lo han hecho bien, todos se están cuidando y tenemos que creer en lo que estamos haciendo. Entonces, pues es un poquito contarles la experiencia de lo que estamos viviendo en los centros locales, y sé que cada uno de ustedes se preguntará, ¿cómo lo estarán viviendo? ¿Qué está pasando allá? Pues sí, lo estamos viviendo, y pues tú bien lo describes. Bueno, ¿qué podemos hacer por todo eso, Jimena? Sí. Pero un segundito. Mira, en nombre del mundo, gracias. Eso es lo que tenemos que hacer, y de verdad te lo agradezco a ti y lo hago extensivo a todos. Y una inclinación honrosa para ti y para todos los que lo están haciendo. Y yo pienso que esta tiene que ser la actitud de respeto, de primer lugar, de darles el paso. O sea, ustedes son los primeros en este momento. Sin ustedes no podríamos vivir esta situación. De verdad, esto que estoy haciendo contigo, quiero decirles que es lo que hay que hacer con todos. Gracias, gracias de verdad por este esfuerzo tan grande. Esto que tú dices cuando hablas de las arengas, yo digo, esto es construir red social. La salud mental se construye entre todos también. Es un esfuerzo individual, por supuesto, pero es también un esfuerzo colectivo de hacernos este momento tan duro mucho más fácil, mucho más fácil. Bueno, me preguntas qué hacer con todo lo que hemos descrito. Porque tenemos claro el problema, tenemos claro los grupos. Entonces todo el mundo está esperando, ¿cuál es el truco? Bote el secreto. Bueno, este es el momento, para esto estamos conversando. Bueno, Marcel, lo primero es entender que, como te decía, es una construcción que hacemos entre todos. Hay un niñito que nos está conversando, es un hacer entre todos, entender que el estrés es natural,
que forma parte de la vida y es una reacción biológica y psicológica frente a eventos difíciles de crisis y que cada persona lo vive de una manera distinta. Ahora, en este quehacer, yo pienso que los tres mundos psicológicos hay que hacer cosas. Y hablábamos al principio, tú lo ratificas y yo vuelvo a insistir, es una construcción diaria, decías tú. Es un camino que se transita día a día. ¿Qué hacer en el cuerpo físico? Porque ahí es donde habita la mente. Ahí habitan las emociones. Este es el hogar donde estamos deambulando por este planeta. ¿Qué hacer con el cuerpo, con la mente y las emociones y qué hacer en nuestras relaciones? Y ahí voy a dar todas las recomendaciones posibles para poder vivir este momento lo mejor que se puede. Con respecto a cuidar el cuerpo, descansar bien. No sabes la implicación que tiene el dormir bien. Ahora, he recibido mucha consulta por insomnio, por desórdenes del sueño. Entonces, claro, los que están en confinamiento se acuestan más tarde, empieza a desordenarse los horarios. Primera recomendación, para descansar bien, tener un horario. Segundo, alejar un poco las pantallas. La luz del sol, la luz azul de las pantallas lo que hace es que la melatonina, que es la hormona que se libera cuando ya es hora de dormir, pues está confundida porque nosotros estamos viendo cosas hasta horas muy tarde de la noche y lo que pasa es que no saben qué momento es de día y qué es de noche. Hábitos de higiene del sueño, poder mirar, así vivamos en un apartamento muy pequeño, por una ventana, poder respirar aire puro, poder mirar la luz del sol, no tomar cafeína, cosas que nos alteren demasiado. Y quizás lo más importante para descansar bien, tú bien lo sabes, es hacer algo de ejercicio. O sea, cuando una persona, por supuesto ahorita llegamos menos cansados físicamente a la cama y desde ese lugar, pues entonces nos demoramos más en dormir. Hacer ejercicio es no solamente para descansar, es una farmacia que tenemos internamente. Cuando hacemos ejercicio tenemos endorfina, serotonina, dopamina, tenemos toda la energía y toda la fuerza vital para estar bien, para estar enérgicos, para sentirnos vitales. Entonces, hacer ejercicio es muy, 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 muy importante. Tercero, comer sano. Nosotros nos cuidamos físicamente, pero también sentir psicológicamente que no solamente estamos lavándonos las manos, poniéndonos el tapabocas, teniendo el distanciamiento físico, sino que también nos estamos cuidando internamente, que estamos fortaleciendo nuestro sistema inmune, nos hace sentir que estamos también en control y eso psicológicamente tiene sus efectos. Limitar el tiempo de las pantallas, no tomar tantos intoxicantes y tener un tiempo para lo que hoy en día se llama el Nick-Zen. Nick-Zen es relajarse sin hacer nada. Habíamos creído mucho en la relajación un poco activa, la meditación, que también es muy importante y voy a hablar de eso más adelantico, hacer yoga, hacer ejercicio, pero las pausas activas, pero hoy en día se ha demostrado que cuando hacemos Nick-Zen, literalmente mirar para el techo, o sea, suena chistoso, pero tener instantes, no estoy diciendo horas, instantes de no hacer, es como una explosión de dopamina para el cerebro, el silencio y la no acción. Eso con respecto a cuidar el cuerpo. Ahora, ¿dejar la mente en blanco? exacto, pero sin un ejercicio ni un esfuerzo, sino soltar todo un instante, dejar la mente, el cuerpo sin acción, quitar toda actividad, soltar un ratico y volver a retomar. Soltar es hacer esto, literal, un instante, un ratico donde no hacemos, no pensamos nada, tranquilos, relajados. El segundo punto sería cuidar la mente y las emociones. Y ahí de pronto me voy a extender un poquito, pero voy a intentar hacerlo bien, porque pues ahí me apasiono más. Mantener una rutina. Para las personas que están en aislamiento, ustedes la tienen, los que tienen que salir a trabajar la tienen, los que tenemos teletrabajo la tenemos, pero mucha gente no estructura una rutina y la rutina da orden, da estructura, da control, da sensación de que yo de verdad estoy viviendo una vida con orden. Entonces, establecer una rutina es importantísimo. Cuidar la mente tiene que ver también con cuidarse de la sobreinformación.
Estar todo el tiempo viendo noticieros, todo el tiempo viendo curvas, aplicaciones, que la curva subió, que yo no sé cuántos infectados, cuántos muertos, toda esa sobreinformación genera demasiada ansiedad. Pero lo que hacemos es ir al lado opuesto, entonces no nos informamos. Eso genera mucho miedo. La desinformación también es súper dañina. Entonces, tener una información adecuada de lo que está pasando, ver un noticiero, leer las fuentes escritas, dan mucha seguridad, no son como las redes sociales que tienen una cantidad de fake news. No, la idea es tener la información adecuada, mantenerse ocupado. Muchos estamos demasiado ocupados, pero hay otros que ya limpiaron todos los closets, ya sacaron toda la ropa, limpiaron la cocina, hicieron todo lo que se pudiera hacer en la casa. Mantener la mente enfocada es importantísimo y hay que aprovechar. Es un momento donde nos están brindando muchísima formación a todo nivel gratis. Las universidades, las personas están brindando estos espacios como este gratis. Entonces tenemos que tener la mente ocupada, aprender, retomar un viejo arte. Si me gustaba pintar cuando era adolescente, pintar, aprender a tocar un instrumento es muy importante. Pensamiento positivo. Yo sé que ya eso está trillado y yo no estoy hablando de porque voy a traer nada ni por ponerme a repetir afirmaciones positivas. La fuente de la ansiedad, Marcel, tiene que ver con pensamientos en el futuro, anticipaciones catastróficas de todo lo que no ha sucedido. Cuando yo hablo de pensamientos positivos, estoy hablando de lo que sí tengo. Contarnos a nosotros mismos lo que sí está pasando. Esto es importantísimo. Vivimos en la mente en un futuro que no ha sucedido. Y eso, de ahí devienen todos los procesos ansiosos, el miedo, la incertidumbre, el desasosiego, la angustia, me voy a enfermar, me voy a quedar sin plata, me van a sacar del puesto, todo lo que viene. Y nos tenemos que contar es lo que sí está pasando, que estamos sanos, que estamos en familia, que tenemos comida, que tenemos un lugar donde vivir. Es informarle a la mente el aquí y el ahora. Otra recomendación para cuidar la mente, la vida espiritual. Los que son creyentes, bienvenidos a hacer los católicos su rosario, su misa web. Los que son cristianos, el devocional, hacer las reuniones como las están haciendo. Las personas que no son creyentes, tener prácticas psicoespirituales que ayuden a conseguir paz y confianza, mindfulness, meditación, yoga, momentos de silencio, leer un libro espiritual. Tener una confianza en que hay algo más grande que está orquestando con hilos invisibles y que de aquí va a salir algo bueno, es algo que da paz y tranquilidad. Establecer prioridades, es decir, tengo problemas, establezco mis prioridades, hago listas y en lo que yo tengo control tomo acción y lo que no, lo suelto. Cuando no tengo el control, lo suelto y lo dejo ser. Eso para cuidar nuestra mente y nuestro mundo emocional. Otra parte importantísima para tener salud mental, salud psicológica, una vida sana, tranquila, es cuidar nuestras relaciones. No es un momento de aislamiento social, es un momento de aislamiento físico. Es un momento para hacer conexiones y aprovechar todos estos medios que hoy en día tenemos, Zoom, Teams, una cantidad de medios para hacer cumpleaños virtuales. Cuando nos habían cantado el cumpleaños desde Alemania, desde Estados Unidos y todos juntos, todos cantándole el cumpleaños a un familiar. Eso es importantísimo, tomarnos un vino familiarmente con todos los que están regados por el mundo también en confinamiento, mandar mensajes, escribir. Cocinar, no había ni pensado en eso, claro, mantener la conexión es muy, muy importante. Lo segundo es sentirme solidario, hacer algo por los demás. Mira, si yo vivo en un edificio y me toca el día de hacer compras y hay un adulto mayor, llámelo y pregúntale si necesita algo. O sea, sentir que estamos haciendo por los otros algo es importantísimo. Si puede mantener los salarios de su empresa, manténgalos. Si no puede, sea solidario, mande un mercado,
mándele 100.000 pesos a una persona, 10.000 pesos, haga donaciones, que hoy se pueden hacer donaciones hasta de 5.000 pesos, pero sentir de verdad que somos humanidad en un momento tan difícil es muy, 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 muy importante. Y lo último es estar muy pendiente de los familiares, estar en conexión, cómo están, cómo se sienten, porque las personas tenemos mucho miedo y a veces no lo decimos. Entonces en familia puede ser que se puedan contar estas cosas de una manera distinta. Y por último, y quizás lo más importante, hay otra preocupación y es que hay demasiados denuncios de violencia intrafamiliar. Muchos divorcios en este tiempo de pandemia. Entonces, ya hay demasiado estrés en el planeta. Llevémonosla bien, seamos tolerantes, tengamos relaciones livianas, dejemos pasar las bobadas, intentemos, no sé, como hacernos un ambiente bonito. Yo les digo mucho esto a los papás, o sea, no estresen más a sus hijos, no les exijan tanto, o sea, una cosa y un perfeccionismo, no, es un tiempo más para dar que para estar pendientes de qué me hicieron, de qué no me hicieron. Claramente esto es un momento de solidaridad. Bueno, esas son mis recomendaciones. Yo creo que menos mal que este webinar quedó grabado, porque va a tocar repasar este segmento que ha sido impresionante. Creo que de verdad toca tomar nota. Yo no puedo porque estoy acá viéndote, entonces, pero de verdad que me sentí como poder recortar ese segmento y poderlo compartir con todo el mundo, como comparten tantas cosas. Fantástico, Jimé, de verdad que sí. Yo creo algo, y es que después de que tú nos cuentas todo este tema del tratamiento, que queda uno así como, wow, todo lo que tengo que hacer, ¿sí? Y son cosas que se pueden hacer. Con una cosita que hagas en cada área, no, ya estamos súper bien. Pero no son cosas difíciles, o sea, es como cuando te dicen prepara algo de comer y tienes todos los ingredientes ahí, simplemente es disfrutártelo. Yo creo que así lo sentí, pero bueno, gracias a Dios pudimos repasar este webinar para escucharte varias veces y seguramente eso nos va a fortalecer mucho las conductas. Hay una palabra que todo el mundo usa hoy en día que se llama reinventarse. Nos vamos a reinventar y bueno, ya eso se volvió como un tema donde ya se volvió hasta burla, pero creo que al final la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿cómo convertimos esta crisis, esta cuarentena, esta situación en algo que nos genere un cambio? ¿Qué nos podrías decir de eso? Marcel, faltan 10 minutos y quiero hablar de un tema súper importante. Y no te preocupes, que ya negocié con la cámara para extendernos un poquito más. Perdón, yo sé que ya debemos estar llegando al final, pero cuando dices que esto es una lección, yo oía a Ginás, oía a inclusive Arturo Arias, al doctor Arturo Arias, y creo que tiene razón. O sea, cuando él dijo que abrieron Zara en Francia y habían unas colas impresionantes, yo no podía creerlo tampoco. Y que puede ser que la humanidad siga siendo igual. Y yo digo, sí, puede ser que la sociedad, que nosotros como humanidad seguimos siendo igual, y la historia ha demostrado que sigue siendo igualita. Pero yo quiero tener una fe de carbonero, Marcel. Yo quiero creer que cada uno en lo individual puede hacer esto una experiencia de aprendizaje. Mira, es una crisis. ¿Qué es lo que hace que uno dibuje esta crisis con colores súper bonitos o simplemente lo vea como una situación terrible? Es el significado que yo le doy a esta crisis. Por eso quise que esto se llamara una oportunidad. Y eso es lo que está en mi control, lo que está en mis manos, es tomar la decisión súper consciente, deliberada, voluntaria, de hacer de este momento un momento de aprendizaje. Y ahí es cuando se me viene un tema que se llama la resiliencia. Yo no sé si lo has escuchado, pero voy a decir rapidito qué es resiliencia, y es un término que viene de la física. La forma como se forja el metal para sacar utensilios, objetos, es a través del golpe. Entonces la psicología como que dice, importó ese concepto, y dice, hay personas que salen fortalecidas, crecidas, mejores seres humanos después de experiencias traumáticas, o sea, después de los golpes. Entonces yo pienso que es un tiempo para ser resilientes. ¿Cómo podemos ser resilientes? Otro pedacito para recortar, Marcel. Primero, lo voy a decir rápido, pero quiero dar como recomendaciones así, porque es que la resiliencia, mira, tú sabes. Además lo estás diciendo muy sencillo. Ese término
me he podido meter a buscarlo y a interpretarlo, y cada vez que lo busco encuentro un significado diferente, ¿no? Tal vez tu explicación me es contundente, por favor. Y después del golpe somos mejores. Entonces, el tiempo del Holocausto. Sale Primo Levi, que es un escritor italiano súper famoso, y se suicida. Sale Víctor Frank y escribe todo este tema de la logoterapia, el hombre en busca de sentido, que por favor ahorita es un libro que hay que leer. Y dice, cuando le preguntan, pero usted cómo hizo para crear todo esto en un campo de concentración, todo un método terapéutico espectacular, súper resiliencia por todos lados cuando uno lee a Víctor Frank. Y él dice, me afinqué a un pajarito, a escuchar un pajarito todos los días que se posaba en el campo que yo araba. Y de ahí sale toda su lógica, es tener, así sea una mínima cosa positiva, poderla vivir, como nutrirse de escasísimas gotas de bienestar que siempre tenemos. Porque siempre hay algo bueno, siempre, nunca todo es malo. Y poderse nutrir de eso pequeñito que me dé esperanza. A él ese pajarito le dijo, hay vida después de este campo de concentración. Y eso fue lo que lo hizo seguir luchando, dándole sentido a esa experiencia tan dolorosa cada día. ¿Cómo ser resiliente? Una persona resiliente, Marcel, y todos los que me oyen, es una persona que se permite sentir la emoción, se permite habitar su cuerpo, esté como esté, no se niega a sí mismo, establece una relación consigo mismo tal y como es, con las emociones, con los pensamientos, con su historia, con su forma de ser. Se trata bien, no se juzga, no se critica, es amable consigo mismo. Intenta solucionar los problemas que tienen solución y los otros los abandona. Acepta el cambio como parte de su vida, Marcel. Aceptar quiere decir un reconocimiento activo sin resistencia de que las cosas son como son. O sea, en este momento estamos en pandemia. Asiento a esa realidad y acepto que no puedo hacer otra cosa. Y cuando yo acepto, todo empieza a fluir. Si empiezo esa lucha, esa batalla, esa guerra con lo que ya es, pues lo único que pasa es que sufro. Por otro lado, tener una actitud de aprendizaje. Ustedes nos han enseñado tanto cuando dicen con tanta humildad, no sabemos, de esto no sabemos nada. Y es que, ¿sabes una cosa, Marcel? No sabemos nada de nada. En realidad, el que aprende es el que llega con una mente de principiante. El niño aprende porque sabe que no sabe nada. Entonces llegar con esta mente inocente, sencilla ante la vida, con una actitud de quiero aprender, conectarse con el agradecimiento, eso es otra actitud tan importante. Cuando yo agradezco a Dios, a las personas que están conmigo, a la vida, a mí mismo, necesariamente mi mente piensa en algo bueno, porque es lo que tengo que agradecer. Entonces, conectarme con la gratitud ya me da una sensación de bienestar. ¿Mm? Y por último, prácticas que me den paz interior, las que sean. La oración, el rosario, el devocional. Y yo quiero decirle lo que a mí me hace vibrar, la meditación, el mindfulness, poder tener prácticas de respiración conscientes que me arraiguen en el presente y que activen en mí esa capacidad natural de aceptar las cosas como son, tal y como son, con amabilidad, sin juicio, con una mirada esperanzadora. Hablaste de la reinvención. A mí me encantaba al principio ese término y ya no me gusta por alguna razón, debe ser porque lo he oído mucho, pero digo, es tiempo de creatividad. Eso me gusta más, o sea, es un tiempo para crear cosas nuevas. Eso es una persona resiliente. Disfrutar la música ahí, la música termina siendo también un elemento para poder aplicar en este espacio que tú nos estás explicando. Claro que sí, totalmente. Poder sentarse y escuchar música, bailarla, disfrutarla. Es que es un momento también para el disfrute. Aunque haya mucho sufrimiento, tenemos que tener espacios de humor, de sonrisa, de compartir también. Eso lo hace el resiliente. Yo siento que con todos los elementos que nos has dado, también es importante pues, compartir con los asistentes de que no existe la fórmula perfecta para cada uno de nosotros. Claro, claro que Cada sí. uno debe mirarse
tal vez, y mirar qué tantos elementos que nos has mostrado puede utilizarlo para salir más fuerte. Yo creo que, por lo menos a mí también me has tocado, entonces ya tengo mis propios elementos para trabajar en el tema. Bueno, pero viene un tema también ya, el tiempo no es un problema, pero pues igual no queremos tampoco cansar a los asistentes, que yo sé que no están cansados, están todos motivados, pero viene la época del posconfinamiento, ¿sí? El país se está preparando a abrirse, se está abriendo por sectores, o sea, es una realidad, y yo lo veía ahora que tú me hablabas, de resaltar lo positivo, de pensar en lo bien que se está haciendo, de pensar en lo bueno, porque eso es lo que te hace fuerte, ¿no? Si te piensas en qué mala soy o qué malo, pues seguramente te quedas estancado. Entonces, pensar que llevamos 2 meses y que lo que se esperaba que estuviese pasando el 17 de abril, el 1 de mayo, pues está cada vez estabilizando, pues eso es algo que nos debe llenar de buena energía y de positivismo. Entonces, ¿qué pasa? El país tiene que empezar a abrirse, la economía tiene que abrirse y pues abrirse responsablemente, y que sea momento para ratificarle a los empresarios y a los asistentes que no se puede dejar de romper el compromiso de responsabilidad personal y social. Es decir, o sea, que el país se abra y que tú puedas salir, no quiere decir que no sigas teniendo tus autocuidados. Es muy importante que eso lo tengamos claro. Pero ¿cuál sería tu recomendación en ese post-confinamiento? ¿Qué crees que podría pasarnos? Sí, yo pienso que va a haber lo que se llama, que no es un trastorno psicológico, nos va a pasar a todos los que hemos estado 2 meses y un poquito más pues en cuarentena, y es lo que se llama el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es que ya nos está dando cierto gustito de estar en la casa, ya nos estamos habituando a estar trabajando y que nuestros hijos también estén en el colegio, ya estamos habituados a una rutina dentro de la casa. Entonces, así como el preso le cuesta salir aunque quiere salir, ¿no? A las personas que usualmente están en un lugar lo quieren hacer, pero al mismo tiempo tienen este proceso de no querer hacerlo. Pienso que hay que ir de manera procesual, hay que ir adaptándonos, entender que nos va a costar y que desde ya tenemos que empezar a hacer pequeñas salidas, o sea, de verdad acogernos. A mí lo que me pasó es que me dieron permiso de salir tales días y yo no salía. Puedo salir a caminar y yo no salgo a caminar. Es como que irnos entrenando a la nueva normalidad lentamente. Ahora, como empresarios es muy probable que empecemos a ver también personas desadaptadas nuevamente, y tenemos que dar tiempo para que este ajuste se dé y ir muy, muy, muy a nuestro ritmo. Eso es muy importante. Hacer momentos de teletrabajo, momentos de trabajo en la empresa, volver a la casa, ir haciendo como esta regresión progresiva. Hay algo que se llama, que hoy en día los expertos en fobias y en ansiedades y en todo este tema están llamando la coronofobia. Eso también puede pasar. O sea, así como hay niveles de trastorno mental, problema mental, eventos de salud mental, todos vamos a tener eventos de salud mental en la nueva normalidad. Pero la coronofobia sí es un miedo excesivo a enfermar, se tienen conductas muy bizarras de autocuidado, entonces se visten demasiado exagerados, llegan y bueno, alcohol por todos lados y cantidades de cosas. Entonces un poco como, como saber que también pueden haber personas en nuestro hogar que tengan cierta ansiedad, agorafobia, el contacto social, y que poquito a poco esto se va a ir volviendo a una nueva adaptación. O sea, tenemos que tener paciencia también a la hora de adaptarnos. Y que bueno, esto es una realidad que se nos avecina prontico, prontico, y tenemos que irnos preparando. Y por eso, si tenemos mascotas, salgan a pasear un ratico la mascota. O sea, ir haciéndolo progresivo. Si ya nos dieron permiso de caminar un ratico, salgamos un día sí, un día no. O sea, ir haciendo procesos de adaptación es importante. Como una especie de transición para Exacto, poder. Bueno, exacto. yo creo que hemos desarrollado un tema muy importante. Yo siento que he sido alguien más que está ahí escuchándote, no Gracias, moderándote. muchas Entonces, gracias. pues quiero invitar a Pablo para que nos comente si tenemos alguna pregunta de los asistentes para terminar cerrando el webinar. De Sí, todas doctor maneras, Marcel. yo contesto lo que sea por chat. Si como yo sé que ya son las 5, cualquier cosa que haya que responder, con No, mucho gusto. estamos bien de Listo, tiempo. Pablo, Sí, cuéntame. perfecto. doctor Marcel, doctora Jimena, hay algunas preguntas, más que todo, aparte de preguntas,
lo tomamos como unas felicitaciones. Nos dice por lo menos Ana Bravo que gracias, que espectacular este webinar. Otras personas también nos preguntan pues en este espacio aprovecho para decirles que esto está siendo grabado y que va a ser socializado a través de YouTube. Lo pueden conseguir posterior digamos ya desde el día de mañana lo pueden conseguir en YouTube y lo pueden buscar webinars de salud, eh, como la cuarentena como medio de crecimiento, una aproximación psicológica, lo pueden conseguir, ¿sí? Y será enviado también ese link a los correos inscritos. Pero ya volviendo a las preguntas que nos han hecho, hay una que nos hace un empresario, el señor Raúl García, nos pregunta qué recomendaciones le podemos dar a él, digamos, como líder de una empresa para mantener la salud mental de sus empleados, doctora Jimena. Mira, yo pienso que son las mismas recomendaciones de todos, pero me parece que es muy importante como líder establecer estrategias de autocuidado. Entonces se pueden abrir talleres, se pueden hacer como grupos de acompañamiento, de conversación para este momento, que las personas puedan contar qué les pasa en sus hogares, que estemos pendientes si vemos una persona, como decía Marcel, bajitos de ánimo, con mucho silencio, poderles brindar la ayuda de un acompañamiento si es necesario, que estas personas pueden decir, yo tengo ahorita 2 empresas para las que pues estoy trabajando y es que ofertan el servicio de salud mental, no una terapia larguísima, con buenos precios, donde a las personas les dicen los que quieran atención psicológica particular, individual, tenemos este servicio. Es muy, muy importante. Segundo, abrir espacios sociales, estar pendiente entre todos, tejer redes de acompañamiento. Y esto que yo decía, que para un líder es muy importante hacerlo de manera procesual, que sus trabajadores vayan llegando a un proceso de adaptación lento, porque no es fácil haberse ido 2 meses y regresar y todos los protocolos de bioseguridad y todos los temas y cada 2 horas tal cosa y volverse a adaptar a esto, no es fácil, es muy, muy complejo todo lo que está pasando en los medios de transporte, o sea, están pasando muchas cosas que ustedes como líderes, como dueños de sus empresas, tienen que saber entender y acompañar. Y ofrecer servicios tanto grupales como individuales. Sí, doctora Jimena, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta también, pero yo creo que ya va más enfocada a una opinión, de pronto tu perspectiva, doctora Jimena. Gabriela Entrena nos manifiesta lo siguiente. ¿Existe la posibilidad de que la sociedad, cuando el confinamiento, cuando me imagino que termine el confinamiento, porque ahí no, sí, cuando termine el confinamiento, tenga miedo de volver a esa vida social? Claro, es que lo que va a pasar es que vamos a tener muchísimo miedo. Eso es lo que se llama el síndrome de la cabaña. Mucho miedo a volver a la vida social normal. Y la vida social de la de antes no va a volver a ser. O sea, tienen que pasar un añito por lo menos para que volvamos a estar tranquilos. O sea, este año que viene va a ser muy raro, muy distinto. Nos vamos a ver y no, a mí lo que me pasó el primer día que fui a caminar aquí dentro de mi conjunto, porque es que ni siquiera salí, es que me pasaba una cosa muy chistosa y era que no saludaba. O sea, como que si el saludo, quién sabe, y cuando me di cuenta, o sea, pasó una señora del servicio y pasó otra persona. Y yo como que con la cabeza abajo y yo de repente me doy cuenta que es que no estoy saludando. Y yo, qué curioso. Entonces, claro, con tapabocas y todo, y ni siquiera dije buenos días, y la persona pasó un poquito lejos, o sea, no sabemos cómo comportarnos y eso nos va a pasar. ¿Mm? Se me quedó en silencio, Marcel. Doc, no, pues Ya. más que Sí, claro. ya. No, que es súper difícil. Yo creo que tú acabas de dar un ejemplo y quiero compartírselo porque no puedo dejar de compartirlo y es lo que vivimos cuando nos colocamos todos estos equipos de protección personal en el área de la salud, donde realmente no sabemos quién está a tu lado, porque vienes con tapaboca, gorro, luego te pones un overol, luego encima del overol te pones unas gafas, luego te pones un protector de careta, luego te pones el vestido, entonces ya tú no sabes quién está al lado. Y los que estamos en este tema de todos los días, dos o tres equipos al día o todos los días, casi que nos pasa lo que tú dices, ¿no? Ya pasamos al frente de alguien y pensamos que estamos con el equipo puesto, por lo tanto nos volvemos invisibles, ¿sí? Eso.
yo no sé si qué tanto aporte o coloque, pero No, claro. sé que esto está afectando mucho mi trabajo, al cual, como hablaba con Arturo en el webinar pasado, era la atención de humanizar, de poder estar mucho más cerca de la persona que estás acompañando, porque no la estás tratando, la estás acompañando. Entonces, sí, sí es un tema que no te puedo negar que me está impactando un poco, y pues seguramente tendremos que vivir un proceso de acomodarnos a esta realidad, y ojalá podamos salir a la calle y volver a saludar al vecino y volver a saludar al Sí, amigo y sí, bueno, sí. muy bien. Bueno, Pablo, yo creo que es el momento de despedirnos. Sí, doctor Marcel, ya lamentablemente el tiempo pues fue en realidad corto para toda esa información tan valiosa que con seguridad este, ha sido de gran provecho para nuestros asistentes y participantes. Nosotros, digamos, como aliados, como institución aliada a esta mesa del sector de la salud con excelentes profesionales que tenemos en nuestra región, seguiremos en esta linda iniciativa, trabajando de la mano con ustedes, tratando de llevar esa información de primera mano que pueda también impactar de manera positiva en nuestro tejido empresarial. Seguiremos teniendo esas recomendaciones, continuaremos siendo de una manera estratégica ese articulador enfocado siempre en fortalecerlos tanto a diferentes sectores como también impactar en la mejora continua para una mejor competitividad de nuestra región, doctor. Yo creo que ya Qué para dar bien. cierre, me gustaría de pronto un par de conclusiones por parte de ustedes, doctores, y pues antes que nada, muchísimas gracias nuevamente por la disposición, por tratar de ayudar de una manera, digamos, de una manera sencilla, porque con este espacio de una hora que creo que es un tiempo muy corto, estamos llegando o tocando, digamos, ciertas partes del ser humano o aquellos que nos acompañaron que pueden cambiar, digamos, después de cerrar esta plataforma, cambiar ese comportamiento en una hora, 2 horas, de una manera positiva y llevadera esta cuarentena. Bueno, Jimena, entonces yo creo que quisiéramos oír tu conclusión, y pues como para ya cerrar con moño hermoso esta experiencia. Mira, yo quisiera terminar como empecé. La salud mental no es algo que tenemos. La salud mental se construye día a día con esas pequeñas acciones, cosas muy sencillas. Es un camino que transito con conciencia. No se da, no está dado por las circunstancias externas. Soy yo quien me autodetermino, yo soy quien me cuido físicamente y me cuido internamente. Entonces, depende de mí y del tejido social que también voy proyectando para hacer de este momento un momento mucho más sano para vivir mentalmente. Muchísimas gracias por invitarme, Marcel. Bueno, tu Yo, conclusión. yo quiero decirte que nada, gracias a ti por permitirnos aprender tanto hoy de todo tu conocimiento. Y mi conclusión, quiero unirme a alguien que está en el chat y me dice, danos un pequeño consejo para relajarnos, una terapia de relajación ya, y con eso nos despedimos, para que Súper. todos la pongamos en práctica esta noche. ¿Cuál sería? Perfecto, perfecto. Inhalar largo y profundo, 3 veces. Que sentamos como se llenan nuestros pulmones y después como lentamente y después quedarnos con la respiración natural, sintiendo el roce del aire que entra y que sale, que entra y que sale. Y una vez ya nos estabilicemos un poco, tener un buen deseo del corazón, tener una buena intención en el corazón, cerrar el día con un pensamiento o amoroso o positivo o esperanzador. Esa sería la No, me recomendación para esta encantó, noche. además porque nombraste los pulmones. Claro. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a la Cámara por la oportunidad. Esto, pues, es un espacio pues, que estamos construyendo. Queremos contarles a todos que en Norte de Santander tenemos especialistas impresionantes, que trataremos en estos espacios de que cada uno de ellos puedan venir a contarnos, enseñarnos, y sobre todo que cada uno de los empresarios, su familia y todos los norte santanderianos nos sentamos muy orgullosos de esta norte santandereada en salud. Que tengan un feliz día, y gracias a Cámara por todo. Gracias, Jimé. Gracias, Pablo. Hasta
Hasta luego. Gracias a todos los que nos escucharon. Adiós, adiós. Gracias. Gracias, feliz tarde para todos. Muchas Feliz gracias. tarde. Chao. Feliz tarde, Jime y Marcel. Adiós. Muchas gracias. Gracias.